A continuación les presentaremos tendrá netamente un enfoque académico de lo que sucedió en este proceso de primeras elecciones primarias vinculantes, y a continuación desde una perspectiva más política, y ver cómo se dieron el proceso en los respectivos comandos que participaron tanto de los dos pactos electorales que participaron, la Nueva Mayoría y la Alianza por Chile, con representantes de todos los comandos que participaron en la nominación a candidato de presidente de la República. Pasando a la presentación de este primer panel, estará constituido por tres presentadores: don Esteban Smulevich, don Alfredo Yoñán y don Andrés Tagle. En primer lugar, quiero dejar con ustedes a don Esteban Smulevich, que es director del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor, abogado de la Universidad Austral, máster en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Política Comparada de la London School of Economics. Además, se desempeña como profesor de Teoría Política y Constitucional en la Universidad Mayor y la Universidad Central. Dejamos entonces a don Esteban con ustedes. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, ofrecer una excusa, porque no es lo habitual que el dueño de casa comience la exposición, pero mi rol en este panel básicamente es ofrecer una panorámica general para introducir al final de la presentación algunas preguntas que vamos a tratar de responder con la ayuda de nuestros gentiles expositores, y también dar paso luego al segundo panel, donde contamos con los representantes de 5 candidaturas que participaron en el proceso de estas primarias. En segundo lugar, quiero agradecer a nombre del Centro de Estudios Constitucionales a don Andrés Tagle y al doctor Alfredo Yoñán por haber accedido a esta invitación. Un lujo realmente contar con dos expositores de muy buen nivel, que además son públicamente muy conocidos por los medios de comunicación, así que les agradezco a nombre del centro y de la universidad. En cuanto a las elecciones primarias propiamente tal, y lo que yo voy a introducir en esta presentación, lo primero que hay que señalar es que, como se señalaba anteriormente, se trata de las primeras elecciones primarias legales, simultáneas en las dos principales coaliciones políticas, y que además se efectuaron en paralelo con 10 elecciones primarias parlamentarias por parte del Partido de Renovación Nacional, en 10 distritos. Sin perjuicio de lo anterior, hay que recordar que de todas maneras esta no es una experiencia completamente novedosa, ¿no? Ha habido primarias presidenciales en 4 oportunidades anteriores, ¿cierto? Una en el año 2005, que finalmente no se realiza por la renuncia o el retiro de una de las candidatas, doña Soledad Alvear, en esa época. Otra que se realiza solo parcialmente, que es la última elección primaria, que se realiza solamente en una región, por una cláusula de las elecciones primarias. En cualquier caso, estas eran primarias convencionales, ¿cierto?, que voluntariamente realizan los partidos, en este caso de la Concertación. Y también había alguna experiencia con primarias parlamentarias internas. Tanto el Partido Socialista como la Democracia Cristiana habían realizado anteriormente primarias parlamentarias dentro del partido, con diferentes reglas institucionales, pero también en cualquier caso voluntarias. Y lo último, más interesante para efectos electorales probablemente, y seguramente don Alfredo nos podrá ilustrar bastante más en ese punto, el año pasado tuvimos unas primarias bastante interesantes en 141 comunas para elegir al candidato único alcalde de la Concertación, TC y PS, que fueron el bloque conjunto a las elecciones municipales, donde participaron 313.000 personas. No deja de ser un número interesante, considerando que esta es un tercio, un poquito más de un tercio de las municipalidades del país. 141 comunas, hay 345, 350 municipios, así que también es una experiencia interesante. Dicho eso, desde el punto de vista constitucional, lo primero que hay que señalar es que a partir de las reformas constitucionales del año 2009, se modifica el artículo 19, número 15, que es el que regula, entre otras cosas, los partidos políticos. A propósito del derecho de asociación, regula los partidos políticos. Y se establece la posibilidad de que la Ley Orgánica Constitucional establezca un sistema de primarias vinculante, facultativo cuando se realiza, pero vinculante si es que se realiza, salvo excepciones que establezca la ley. De esta forma se supera una suerte de objeción de constitucionalidad que había, porque si recordamos, ya anteriormente, el año 98, se había aprobado un proyecto de ley de elecciones primarias, pero que fue objetado de constitucionalidad y llegó al Tribunal Constitucional, que lo declaró inconstitucional por ser votaciones populares
que no estaban contempladas en la Constitución. Entonces, a partir de ese antecedente se realiza esta reforma constitucional y luego se dicta la correspondiente ley. La ley justamente se aprobó en diciembre del año pasado, del año 2012, en el contexto de un resultado de participación en las elecciones municipales bastante difícil de explicar, ¿no? Una participación cercana al 43-45% del padrón electoral, ¿ya? Considerando, eso sí, por supuesto, que eran las primeras elecciones bajo el sistema de inscripción automática y voto voluntario. En consecuencia, había mucha incertidumbre con respecto al resultado y fue muy inferior a lo esperado, a lo deseable incluso. En consecuencia, hubo una presión política, social y legislativa para apurar la aprobación de la ley de primaria, que sale entonces en diciembre del año pasado. A mi juicio, quiero destacar un par de elementos de la ley, muy de manera sinóptica, muy de manera panorámica, simplemente como para dejarlos planteados como puntos de interés. Lo primero es que la opción de realizar o no la primaria es decidida por el Consejo General de los partidos políticos. Quienes pueden participar, los partidos pueden participar de manera individual o en pactos, ¿no? De hecho, lo que observamos en las últimas primarias son primarias de pactos electorales en la presidencial y una primaria interna de un partido político, abierta, pero de un partido político parlamentario. Lo segundo es que los partidos políticos pueden decidir participar en los procesos en forma individual o junto a otros partidos y candidatos independientes, formando pactos electorales. De hecho, recordemos que originalmente la primaria presidencial contemplaba la participación de dos candidatos independientes. Uno de ellos, Lorenz Goldberg, se retira a mitad de camino por razones públicamente conocidas y el otro, Andrés Velasco, termina resultando segundo en la elección primaria de la nueva mayoría. Tercero, los partidos políticos o pactos deben establecer el padrón electoral al cual se sujetarán. Y aquí la ley por lo menos contempla 5 modalidades diferentes de padrón electoral. Y esto es interesante para lo que voy a señalar al final sobre algunas implicancias que pueden tener como efecto el proceso de primaria. Primero, el padrón puede estar constituido solo por los afiliados al partido habilitados para ejercer el derecho a sufragio, en caso de que se participe de manera individual, o sea, solo los militantes, los afiliados al partido. Segundo, solo los afiliados al partido e independientes sin afiliación política. De nuevo, si es un partido de manera individual. Y el partido individual solo con sus militantes e independientes. Tercero, los afiliados a partidos integrantes a un pacto electoral. O sea, los militantes de partidos, pero integrantes de un pacto. Cuarto, los afiliados a un partido integrante del pacto e independientes, que de hecho es el caso de las primarias presidenciales, recién pasadas. Y último, todos los electores habilitados para sufragar. ¿Cuál es la diferencia entre la hipótesis 4 y la hipótesis 5? La hipótesis 4 y la hipótesis 5 tienen la diferencia de que en el caso de la hipótesis 4 solo pueden votar los afiliados a los partidos pertenecientes al pacto e independientes. Entonces, por ejemplo, en la votación del pacto nueva mayoría solo podían sufragar los afiliados, los militantes de los partidos que componen ese pacto y los independientes, en consecuencia no los militantes de otros partidos, ¿cierto? No los militantes de la coalición Alianza por Chile y los otros partidos que no participaron en la primaria, y viceversa, ¿cierto? Lo tercero o cuarto que me gustaría destacar de esta ley de primarias es que en caso de que exista, y esto es muy importante por la particularidad de la inclusión de candidaturas independientes, en caso de que exista una candidatura independiente, los partidos políticos o pactos electorales que participen solo pueden elegir como norma para determinar el padrón electoral las hipótesis de militantes más independientes o la última hipótesis de todos los habilitados para sufragar. Aquí no se puede, si hay independientes en el fondo como candidatos, ya sea porque se inscriben para participar en la primaria individual de un partido o porque se inscriben a participar en un pacto electoral como en la primaria presidencial, se tiene que abrir el padrón a los militantes de ese partido más independientes, o ese pacto más independientes, o bien a todos los habilitados para uno. En consecuencia, ahí no podría quedar reducida la primaria a los militantes o afiliados a un solo partido o a los partidos pertenecientes a una coalición. De nuevo, con respecto a los independientes, es muy interesante señalar que si estos concurren como integrantes a la primaria, como integrantes a un pacto electoral, deben oficializar ante el director del servicio electoral una declaración que tiene doble contenido. Por un lado, la decisión de concurrir al pacto, obviamente formaliza su decisión de concurrir al pacto, pero segundo, la decisión de apoyar
en la elección definitiva al candidato que resulte nominado en este proceso. Ojo con esto, porque aquí hay una pregunta que se plantea con respecto a los candidatos independientes que participan de las elecciones primarias con respecto a qué significa apoyar. El verbo que ocupa la ley es apoyar en la elección definitiva al candidato que resulte nominado en el proceso. En consecuencia, se abre una interrogante interpretativa sobre qué significa apoyar, hasta dónde se entiende ese apoyo. Para resumir esta primera parte de mi exposición, me parece que es un muy importante cambio institucional, organizacional y cultural. En particular por dos razones, ¿cierto? Porque se limita, y que eran de hecho los objetivos de la ley originalmente, se limita el poder de las dirigencias partidistas para seleccionar a los candidatos, al tiempo que se involucra a ciudadanos que no militan en un partido político en el proceso de selección de candidatos. O sea, esos dos como ingredientes clave del diseño constitucional y legal de las primarias. Hay algunos datos clave ya para entrar en terreno de lo que fue la elección del pasado domingo que me gustaría destacar, más allá incluso de lo públicamente conocido y obvio. Patricio Navia escribió recientemente una columna con respecto al resultado de las primarias que hay un punto en el cual me parece muy interesante su razonamiento, que se mantiene en la elección primaria la falta de uniformidad, la desigualdad en la participación política en términos de la división socioeconómica de la población. Por ejemplo, dice Navia, pese a tener la mitad de la población que Puente Alto, Las Condes tuvo casi el doble de votantes. O sea, la población de Puente Alto es el doble que Las Condes y Las Condes dobla casi en votación en las primarias a la votación que se registró en Puente Alto. Además, casi el 60% de los 96.000 sufragantes en Las Condes votaron en las primarias de la Alianza, casi el 60%. Mientras que un 75% de los 55.000 que sufragaron en La Pintana lo hicieron en las primarias de la Concertación. O sea, hay una divisoria, hay un cleavage socioeconómico que parece mantenerse, por lo menos en términos de la participación observada. Lo segundo que me interesa destacar en términos de los resultados electorales es que hay, a mi juicio, por lo menos dos aspectos muy interesantes desde el punto de vista del resultado. Primero, la clara, inédita y enorme votación que obtiene la expresidenta Bachelet, que casi duplica la votación obtenida en conjunto por los candidatos de la Alianza por Chile, candidatas de la primaria de la Alianza por Chile. Está muy por sobre lo esperado, incluso, me parece que salvo la encuesta de la Universidad de Portales, se acercó un poco al resultado electoral, pero las otras encuestas que circulaban estaban bastante incluso por debajo, estaban en torno al 65-70%, siendo que el resultado fue cercano al 74-75% por parte de la expresidenta. Y lo segundo, que también me parece interesante destacar, es que no obstante los malos augurios que existían con anterioridad a la elección, la primaria de la Alianza por Chile registra más de 800.000 votos. O sea, no deja de ser importante que a pesar de lo que se hablaba, la falta de movilización, la falta de experiencia en primaria, la falta de arraigo de ciertos candidatos, de todas maneras las primarias de la Alianza logran 800.000 votos. O sea, me parece que no es menor, sobre todo considerando las expectativas, que eran un poco más bajas. Algunas consideraciones generales en torno a estas elecciones en particular. Primero, me parece que el servicio electoral va a asumir un rol fundamental, o sea, ya asume un rol fundamental en la organización, en la regulación, en la ejecución de las elecciones primarias y en consecuencia es muy importante también fortalecer su capacidad institucional, ¿no? Hubo algunos problemas, sobre todo en términos, por ejemplo, la disminución en el número de locales de votación, los cambios de mesa que hubo por parte de algunos votantes, los problemas que hubo también a última hora de una gran cantidad de electores que aparecían inscritos en otros partidos políticos diferentes de los que participaban en las primarias y que en consecuencia no podían participar, y vimos por televisión como había nada más el último día 2 funcionarios atendiendo esas solicitudes. Por supuesto que son situaciones muy difíciles de prever, que el servicio difícilmente podía realmente anticipar, pero me parece de todas maneras que es importante y seguramente el gobierno ya ha tomado nota de esto y los parlamentarios también, fortalecer la capacidad institucional del servicio. Segundo, mejorar la cobertura de los medios de comunicación. Fue muy interesante observar la franja televisiva
pero seguramente habría sido más interesante observarla por un tiempo un poco más prolongado para poder establecer algunos paralelos, algunas diferencias entre las candidaturas. Sin embargo, se sacó la ley, se aprobó la ley a última hora, la verdad, con bastante presión social y de las propias candidaturas que participaban, algunas de ellas que participaban en las primarias. En consecuencia, parece, visto los resultados, parece interesante poder ampliar la cobertura informativa, los debates televisivos y, por cierto, las radios. Tercero, y esto es algo que seguramente las universidades tenemos mucho por que cumplir, pero también el Estado, mediante la planificación y establecimiento de currículum, la introducción o la reintroducción de la educación cívica. Sin duda también es un factor en el contexto de inscripción automática y voto voluntario, hacemos como reflexión general, para fomentar la participación. Sin un avance en la educación cívica, seguramente vamos a seguir observando una baja tasa de participación electoral. Y finalmente, me parece que a pesar de que a nivel constitucional la realización de primarias es facultativa para los partidos políticos, dado el resultado electoral, que en términos de participación es cercano al 23% del electorado, muy superior a la expectativa, ¿cierto? Más de 3 millones, un poco más de 3 millones de votantes. Y el posicionamiento de ciertos temas que se logra a través de las primarias, el debate constitucional que se ha generado, el debate parlamentario, sin perjuicio del fondo del asunto, ya el hecho de generar una instancia adicional de participación permite instalar en la agenda ciertos temas que, de otra manera, de no existir este sistema electoral, no lo habrían posicionado, o lo habrían hecho muy tardíamente solo con vistas a las elecciones generales. En consecuencia, me parece que, y esta es una proyección bastante voluntarista, pero me parece que va a seguir existiendo este sistema, se va a seguir realizando. Por ahí me preguntaban en alguna entrevista si pensaba que se iba a mantener la realización de las primarias. Yo creo que he visto el éxito electoral mucho más allá de las proyecciones y lo importante en términos de instalar en la agenda ciertos temas. Me parece que los partidos van a seguir optando por esta vía mientras no haya, como lo vamos a señalar un poco más adelante, ciertas reformas estructurales más profundas, ¿no? ¿Ya? Vamos a eso. ¿Cuáles son las consideraciones que pudiéramos realizar del efecto de las primarias, tanto a nivel teórico como de estas en particular, en el sistema político? Lo primero es que ciertamente se abren canales de participación, ¿no? Se abren canales adicionales de participación que no existían. O sea, eso, volvemos al principio del cambio institucional. Si los candidatos eran seleccionados anteriormente mayoritariamente por las dirigencias partidarias o bien por mecanismos internos de selección de los candidatos, ahora se abre un nuevo canal de participación. Segundo, se descentraliza las decisiones, ¿no? O sea, vuelve a la ciudadanía una decisión que anteriormente estaba concentrada en los dirigentes de los partidos. Y tercero, se aumenta la transparencia, porque obviamente un proceso electoral, que ahora además es supervisado por un organismo del Estado, tiene un grado de transparencia muchísimo mayor que un proceso electoral de nominación interna o incluso de primaria convencional del propio partido. En consecuencia, aumenta también la transparencia. Además, se pueden abrir opciones para que los retadores puedan desafiar a las autoridades establecidas y a los incumbentes, ¿cierto? Algo que de alguna manera se observó, sobre todo los primeros atisbos, antes de que se aprobara la ley, cuando se estaba hablando de la realización, de la eventual realización de las primarias, cuando el ex candidato independiente Andrés Velasco, ¿cierto?, estaba aparentemente en proceso de decisión de si ir o no a la elección primaria. Era un retador, además, frente a una ex presidenta de la República, que además había sido su jefa en el gobierno anterior. En consecuencia, había todo un tema de retador desafiando a una autoridad que estaba bastante más consolidada a nivel de las encuestas y que tenía obviamente un apoyo en las encuestas muy importante. Ahora bien, esto último por supuesto depende de muchos recursos disponibles, o sea, de no haber habido debates televisivos, franja televisiva que se aprueba a última hora pero se aprueba finalmente, recursos económicos, financieros, financiamiento, sin duda que lo observamos públicamente y los datos además están a disposición. Son públicos, varios de ellos, varias candidaturas, no todas, pero varias han hecho públicos sus datos de financiamiento electoral. La inversión que se requiere para poder desafiar particularmente a un incumbente es alta. En consecuencia, los recursos disponibles son un factor importante a la hora de poder instalar este como criterio de evaluación positiva o no del resultado de las elecciones primarias. Ahora bien, no todo es oro, no todo parece oro en estas primarias, a mi juicio. También hay algunas desventajas, ¿no? Y aquí me hago eco de la literatura especializada, por cuanto
el diseño institucional de las primarias debe intentar balancear adecuadamente la inclusión de candidatos y electores que no militan en un partido político con la necesaria coherencia interna que requieren los partidos políticos como principales instrumentos de canalización y representación de distintas visiones sobre el bien común o el interés general. ¿Por qué? Porque, claro, al incluir candidatos independientes y electores independientes, hay un peligro de generar una suerte de desintegración vertical de los partidos. Y es bueno, una hipótesis de trabajo, seguramente que el profesor Ñoñán y el profesor Tagle podrán explorar un poco más, pero seguramente parte de eso explica la caída de Wolf, a pesar de los tropiezos de su propia candidatura y los hechos públicos que hacen estallar la candidatura. Lo cierto es que no contaba con un apoyo en el partido, estaba tensionando seguramente el propio partido, era un independiente que no respondía, ¿cierto? Se le decía originalmente al ADN de la Unión Democrática Independiente. En consecuencia había una tensión ahí entre la inclusión de independientes y la necesidad de la integración vertical, de la coherencia interna del partido político. Ese es un punto que por supuesto va a depender del diseño institucional, cómo se resuelva, y de la propia práctica, la propia dinámica de la elección. Por otra parte, perfecto, gracias. Por otra parte, al maximizar la competencia, también se puede perjudicar la cooperación al interior de los partidos o coaliciones. Y a mi juicio esto, en cierta medida, por supuesto, se observa en la primaria de la alianza. Claro, los candidatos deben maximizar hasta cierto punto su competencia interna, su disputa interna, para atraer y fortalecer, fidelizar fuertemente a su propio electorado. Y con eso, como forman parte finalmente de una coalición que responde a un interés programático común y que va a participar conjuntamente en las elecciones generales de noviembre o diciembre, con eso se termina tensionando, a veces de manera irreparable, en este caso no lo sabemos todavía, pero a veces de manera irreparable, a la propia coalición o al propio partido, si la primaria fue interna. En consecuencia, ese es también un riesgo de la primaria que hay que balancear junto con el interés, por supuesto, de abrir la participación y de abrir la competencia. En tercer término, voy terminando. No puede la primaria, a mi juicio, convertirse en un instrumento para privilegiar a los denominados por la literatura empresarios políticos independientes, ¿cierto? Aquellos que les deben muy poco a las colectividades, dado su carácter independiente, obviamente, y además, en muchas ocasiones, un discurso antipartido, a pesar de que reciben de los partidos o pactos electorales el privilegio de presentarse como opción ante los electores. En consecuencia, nuevamente el tema de cómo incluimos a los independientes al momento de la candidatura, de la selección de las candidaturas que van a formar parte de la primaria de un partido o de una coalición de partidos, me parece que es clave. De hecho, Richard Katz señala que al realizar primarias generales abiertas a la participación tanto de los afiliados a un partido como de los independientes, se corre el riesgo de debilitar la idea primaria como un mecanismo en virtud del cual los partidos o coaliciones de partidos seleccionan a sus candidatos, y como consecuencia se socava la idea de que las elecciones son competencias entre partidos. Por cierto, una idea que también puede ser debatible, pero si nuestra concepción de la democracia parte de una idea fuerte de partido, de una idea de democracia en donde la elección juega un rol principal, el momento electoral juega un rol principal, y los partidos dentro de ese momento electoral también, la inclusión de los independientes a nivel de las candidaturas y a nivel del padrón electoral puede generar cierto ruido, sobre todo si se convierten en empresarios políticos independientes que finalmente no van a tributar al beneficio del partido o la coalición partido de la cual forman parte. Para ir cerrando, la pregunta que nos planteamos en este coloquio: ¿contribuyen las elecciones primarias al fortalecimiento de la democracia?, requiere, a mi juicio, una doble aproximación. No es una respuesta unívoca, ¿cierto? No es una respuesta binaria, sí o no, sino que requiere, por un lado, dimensionar cuál es el diseño institucional en concreto de la elección primaria, ¿cierto? A partir de las herramientas que hemos señalado muy someramente, pero bueno, la presentación está acá, si alguien quiere explorarla también se la puedo enviar. A nivel constitucional y legal, el diseño institucional va a influir en el resultado de fortalecimiento o no de la democracia de la elección primaria, en aspectos tales como la definición de las candidaturas, el padrón electoral, la vinculatoriedad o no de los resultados de la primaria. Recordemos que la Constitución establece que son vinculantes, salvo excepciones. Podría la ley, por ejemplo, haber regulado un umbral mínimo para ser vinculante el proceso. No lo hizo, pero podría haberlo hecho. En consecuencia, el diseño institucional es clave, no se puede evaluar la primaria en abstracto. Y segundo,
la concepción de la democracia a partir de la cual se evalúa el sistema, considerando el rol que se le quiere asignar a los partidos políticos en el proceso político, democrático, el balance entre los objetivos de participación ciudadana por un lado y coherencia interna de los partidos y coaliciones por otro, y un tercer valor a mi juicio importante, la responsividad de los candidatos frente a la opinión pública. Yo les agradezco su presencia y los dejo entonces convocados a tratar de responder a estas interrogantes, a nuestros distinguidos expositores a continuación y a todos ustedes la participación posterior. Muchas gracias.